Hola chicos, hoy vamos a ver un repaso para la tercera prueba, ¿ya? Así que yo les voy a mostrar, esto es un repaso, así que no alcanzo a pasar toda la materia, pero sí las generalidades y ustedes se aprenden los detalles, bueno, para que estén más ubicados, ¿cierto? Con la estructura, entonces después ustedes se aprenden los detallitos. Primero miembro superior y después miembro inferior. Ya. El miembro superior consta de varias partes. Vamos a ver las partes primero. Está la articulación del hombro, está el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces tenemos dentro de los huesos del miembro superior la clavícula, la escápula, antes llamado omóplato, ahora se llama escápula. Acuérdense de la terminología, solamente un nombre por estructura para que no haya confusión. El húmero, la ulna, no cúbito, porque cúbito viene de codo y estamos acá en el antebrazo, ¿cierto? Y el radio por lateral. ¿Cómo se va a acordar usted que el radio va por lateral? Porque el pulgar es la antena del radio. El pulgar es la antena del radio y el pulgar en posición anatómica va por lateral. Algunos accidentes óseos, está la espina de la escápula que nos va a dividir después esto en supraespinoso, infraespinoso, ¿cierto? El olecranon por detrás, que es parte de la ulna, ¿cierto? También tenemos los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. Acá si sacamos la piel, lo primero que vamos a encontrar es estas dos venas, que es la cefálica por lateral y basílica por medial. La basílica, esto siempre lo preguntan, se profundiza en el tercio distal del brazo. Entonces, si a usted le pinchan una vena que va entrando, se está profundizando en el tercio distal del brazo, usted le va a poner basílica, ¿ya? Dentro de los músculos que tenemos, los músculos del miembro superior, vamos a encontrar en este plano el plano superficial. Entonces tenemos este músculo que es el trapecio, que está llegando acá a la clavícula. Este gran músculo que es el deltoides, con sus tres porciones, su porción clavicular, su porción que viene del acromion, o sea, acromial, y la porción que viene de la espina de la escápula, que sería la porción espinal. Entonces, deltoides con sus tres porciones, porción clavicular, acromial y espinal. Después tenemos este gran músculo que es el pectoral mayor. Pectoral mayor. Si sacamos el deltoides y el pectoral mayor, nos vamos a encontrar con esto. Este músculo que está acá, que va en la misma dirección que el pectoral, se llama pectoral menor. Pectoral menor. Sale del proceso coracoides, ¿cierto? Del proceso coracoides también va a estar saliendo otro músculo que va por debajo del bíceps braquial cabeza corta, que es el coracobraquial. Coracobraquial. Y también del proceso coracoides va a estar saliendo el bíceps braquial cabeza corta, bíceps braquial cabeza corta. Este músculo que está acá, que tiene dos cabezas, es un bi de dos y ceps cabezas, y está en el braquio o brazo, entonces le vamos a poner bíceps braquial, ya porque tiene dos cabezas y está en el brazo. Esta es la cabeza larga, que se está originando del tubérculo supraglenoideo. Y la cabeza corta se está originando del proceso coracoides. Ambas se van a insertar en la tuberosidad del radio. Por debajo va a estar este músculo que es el braquial. Braquial solamente, no bíceps braquial, braquial, músculo braquial. Tenemos acá el bíceps braquial. Bíceps braquial cabeza corta del proceso coracoides. Y bíceps braquial cabeza larga, es larga, acá no se ve en esta imagen larga, pero es larga porque llega hasta el tubérculo supraglenoideo, da toda la vuelta a la articulación. Y acá tenemos saliendo el subescapular, En la fosa subescapular viene el subescapular, que se inserta en el tubérculo menor del húmero. Ustedes tienen que aprenderse los accidentes óseos para saber de qué les estoy hablando. Yo les muestro los puros huesos, pero ustedes se aprenden los detalles. Y tenemos acá el músculo braquial por debajo, ¿cierto? Acá está la aponeurosis bicipital y yo les dije que aponeurosis son tendones aplanados. Y el tendón del bíceps braquial. No confundir aponeurosis con tendón. El tendón es el lugar de inserción del músculo al hueso.
Entonces se inserta en la tuberosidad del radio. Y acá los nervios. Y yo les doy una mnemotecnia para los nervios. Porque uno ve un enjambre de cosas acá, pero ve una M. Esta M nerviosa le puse yo. Tiene 3 patitas la M, ¿cierto? La lateral, la del medio y la medial. Siendo esto lateral, ¿cierto? Y esto medial. Entonces tenemos que la primera pata de la M está perforando a este músculo, al músculo coracobraquial. Y como está perforando este músculo coracobraquial, le vamos a poner nervio músculo cutáneo. Si usted lo ve en un pinchazo que está un nervio y es la primera pata de la M, le está perforando el músculo coracobraquial, le ponen nervio músculo cutáneo. La segunda patita de la M y la parte de al medio de la M, le vamos a poner nervio mediano. Y este nervio mediano, fíjense, va por lateral a la arteria, pero después se medializa y aparece por medial a la arteria braquial de brazo, la gran arteria que hay en el brazo. En cambio, esta última patita de la M es el nervio ulnar, que va siempre por medial, y después se posterioriza por el canal olecraniano, que es el que vimos de Nantito, que yo les dije que este era el olecranon, tiene un canal, entonces se llama canal olecraniano. Y usted cuando se pega en el codo, en la parte posterior del codo, y siente hormigueo, o sea, parestesia, se llama en la clínica, usted va a decir, me pegué en el nervio ulnar, ¿cierto? Se pegó en el nervio ulnar. ¿Por qué? Porque da la corriente, entonces uno sabe que es el nervio. Entonces tenemos, repasando, el nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio ulnar. Y ya les dije las particularidades de cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos que este nervio ulnar va a ir siempre por el medial y va por posterior. Las arterias. Dentro de las arterias tenemos la arteria subclavia saliendo del tronco brachiocefálico o de la aorta principalmente, ya sea de derecha a izquierda, eso lo vimos en grandes vasos, ¿cierto? Entonces acá saliendo del tronco brachiocefálico o de la aorta, la arteria subclavia, que se continúa como arteria axilar, y esta arteria axilar se va a continuar como arteria braquial. Y esta arteria braquial se va a bifurcar en arteria radial y arteria ulnar. Radial por lateral porque el pulgar es la antena del radio. Y hay 2 ramitas acá que están circundando, o sea, son circunflejas, el húmero, o sea, humerales, y posterior y anterior, o sea, circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. Y vamos a tener una ramita que se va hacia posterior, que se llama braquial profunda. De la misma braquial va a salir una arteria braquial profunda, ¿ya? Y de la braquial van a haber unas colaterales ulnares superior e inferior, que lo vamos a ver con detalle. Acá están las venas cefálicas, ¿cierto? Y usted sabe cuál es la que se profundiza en el tercio distal del brazo, basílica. Acá vemos las relaciones del nervio, de la arteria con los nervios, entonces el que iba siempre por lateral y después se medializaba, usted sabe que es el nervio mediano. Y el que iba siempre por medial y después se posteriorizaba es el nervio ulnar, por el epicóndilo medial del húmero, por el canal olecraniano. Entonces tenemos las venas cefálica, basílica, eso lo vimos, y acá les puedo mostrar el nervio ulnar. Esta es una vista medial de codo, medial. Entonces tenemos el nervio ulnar pasando por detrás, por el canal olecraniano, ¿cierto? El nervio ulnar y la arteria braquial y el nervio mediano que ya está medializado. ¿Por qué? Porque estamos en el tercio distal del brazo. ¿Ya? Y acá tenemos una arteria ulnar, que es la bifurcación de la arteria braquial. La arteria braquial se bifurcó en una radial y en una ulnar, ¿ya? Y este ulnar va a tener unas recurrentes. ¿Qué significa eso? Que vuelve a su recorrido, unas recurrentes ulnares que se van a anostomosar con las colaterales ulnares,
Ya unas son colaterales ulnares y otras son recurrentes ulnares. Dame un segundo para mostrarle algo. El circuito periepicondilio del codo. Oh, no. Acá está, perdón. Entonces, tenemos la arteria braquial. Arteria braquial. Daba una rama que es la arteria braquial profunda, ¿cierto? La arteria braquial profunda se termina como colateral radial. Colateral radial. Y esa se anastomosa con la recurrente radial, que es la primera rama de la arteria radial. La arteria braquial se bifurcó en dos, en radial y en ulnar, y la arteria radial dio la recurrente radial, que se anastomosa con la colateral media, que era la terminación de la braquial profunda. Eso es en posterior. Posterolateral. Ya, esto es lo más importante. La colateral ulnar superior se anastomosa con, esto es vocal con vocal y consonante con consonante. ¿Qué significa eso? Que la superior se va a anastomosar con la posterior y que la anterior se va a anastomosar con la inferior. O sea, la recurrente ulnar anterior se va a anastomosar con la colateral ulnar inferior y la colateral ulnar superior se va a anastomosar con la recurrente ulnar posterior. ¿Ya? Acá algunos músculos, algunas relaciones. Usted tiene que saber qué tipo de articulación es esta, la acromioclavicular, lo vimos en la primera clase, ¿cierto? Y también tiene que saber qué tipo de articulación es esta, que es la glenohumeral. Yo se los dejé en una listita en la primera clase. Tenemos el músculo trapecio, ¿cierto? Tenemos el músculo supraespinoso y miren el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial dónde está llegando. Por eso que su cabeza era larga. No se veía a simple vista, pero miren, da vuelta toda la articulación. Tenemos acá el músculo supraespinoso por sobre la escápula y por debajo de la espina de la escápula tenemos el infraespinoso. Saliendo de acá tenemos la arteria y nervio supraescapular. Pero lo más importante acá es este músculo que es el redondo menor, ¿cierto? Porque miren, tenemos los músculos del manguito rotador, que es el CIR, famoso CIR, es una mnemotecnia que tengo, que es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿ya? Pero debajo del redondo menor, entre el redondo menor y el redondo mayor, está saliendo el nervio y arteria, el nervio axilar con la arteria circunfleja humeral posterior, ¿ya? Esas que circundaban el húmero, ¿se acuerda? Ya, acá está, la posterior sale junto con el nervio axilar. Por debajo del redondo mayor, entre el húmero y el tríceps cabeza larga, va a salir la arteria braquial profunda, ¿se acuerda que se iba posterior? Con el nervio radial. Y el nervio radial recorre todo el brazo y le da inervación a los músculos extensores, o sea, al tríceps braquial y al ancóneo. ¿Ya? Esa es la cabeza lateral del tríceps braquial y esta es la cabeza larga. Tenemos algunos músculos como el serrato anterior, ¿cierto? Que se origina del margen medial de la escápula, margen medial, y usted se preguntará, pero también estaba el subescapular. ¿Y cuál será anterior, el serrato anterior o el subescapular? Ahí lo vamos a ver con una imagen. Entonces acá teníamos los músculos, ¿cierto? El supraespinoso, el infraespinoso, el deltoides por transparencia y el redondo menor, redondo mayor. Y este que está cortado acá es el dorsal ancho o latísimo del dorso. Y acá está el bíceps braquial cabeza larga llegando más arriba y el cabeza lateral. No se ve la cabeza medial. Después la vamos a ver. Y acá están los músculos del manguito rotador. Entonces tenemos el supraespinoso, el CIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y algunos incluyen el subescapular, ¿ya? El subescapular. Acá está el subescapular, ¿cierto? Y por acá se origina el serrato anterior. Yo le había dicho del margen medial. No es borde, chicos, es margen, porque borde es algo filoso y esto no tiene filo. Margen, en la terminología. Y supraespinoso. Es el deltoides con sus tres porciones, porción espinal, porción acromial, porción clavicular. Y acá está lo que yo les decía, el músculo
El músculo subescapular está posterior al músculo serrato anterior. Se originaban de partes similares, pero el serrato anterior va más anterior, como su nombre lo dice. Acá esto es anterior y esto es posterior. Acá tenemos el pectoral mayor, pectoral menor, ¿cierto? Serrato anterior, subescapular, infraespinoso y deltoides que da toda la vuelta. Acá tenemos un corte a nivel de brazo, en donde esto es anterior y esto es posterior. Entonces tenemos adelante el bíceps braquial, por posterior, pero sigue siendo anterior, el músculo braquial y estas tres cabezas del tríceps. Tríceps braquial, cabeza medial, tríceps braquial, cabeza larga y tríceps braquial, cabeza lateral. Este es de brazo derecho, ¿ya? Tenemos acá cierto músculo, acá está el coracobraquial, y pregunta para usted, ¿quién perforaba al músculo coracobraquial? ¿Qué nervio? El nervio, le voy a dar unos segundos para pensar, ya, nervio músculo cutáneo, perforaba al músculo coracobraquial. Y acá está el bíceps braquial, cabeza larga, dando toda la vuelta de la articulación. Y este es el músculo braquial. Acá está el tríceps braquial. Entonces tenemos la cabeza larga y la cabeza lateral. Por debajo está la cabeza medial. Y acá está el músculo anconio. Entonces acá tenemos cabeza medial, tríceps braquial, cabeza medial, tríceps braquial, cabeza larga, tríceps braquial, cabeza lateral. Y el músculo redondo mayor. ¿Y quién pasaba por entre medio del húmero, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps? Ah, usted tiene que saber que era la arteria que iba hacia posterior, o sea, la braquial profunda con el nervio radial. Ellos van juntos. ¿Y quién pasaba por aquí? Ah, también tiene que saberlo usted. Bueno, yo se lo voy a decir. El nervio axilar con la arteria circunfleja humeral posterior. Acá estaba, arteria circunfleja humeral posterior, ¿cierto? Con el nervio axilar. Y la arteria braquial profunda con el nervio radial. Acá podemos ver el nervio músculo cutáneo que después de perforar el coracobraquial se ubica entre los vientres musculares del bíceps braquial y el músculo braquial. Ahí va, nervio músculo cutáneo. Y el nervio mediano que ya se medializó a la arteria braquial. Y ahí está la arteria ulnar y radial. Y vamos a tener este nervio radial que iba hacia posterior, pero después se va a dividir en un ramo radial superficial y ramo radial profundo. El ramo profundo del nervio radial va a dar inervación al músculo supinador. Acá está clarita la imagen. Si usted le pinchan aquí, va a decir, ah, este es el ramo profundo del nervio radial y me va a dar origen al músculo supinador. Me va a dar inervación al músculo supinador. En cambio, el ramo superficial del nervio radial le va a dar inervación al músculo brachiorradial. Y el nervio ulnar, usted va a decir, ah, este nervio que iba por posterior, ¿cierto? El único nervio que iba por medial y después posterior y va por el canal craneano. Y le da inervación al flexor ulnar del carpo y a la mitad de los flexores profundos de los dedos, la mitad ulnar, o la mitad medial, como quiera llamarle, se va a llamar nervio ulnar. Si es que usted lo ve, esta imagen igual es súper famosa, nervio ulnar. Ahora, miembro inferior. Dentro de los huesos del miembro inferior tenemos el coxal, ¿ya? Y tenemos partes. Tenemos esto que es pelvis, esto que es muslo en el húmero, pierna y dos huesos, la tibia y la fíbula, y pie. Y esta es la articulación de la rodilla, que este hueso que antes se llamaba rótula se llama patela. La fíbula antes se llamaba peroneo, ahora se llama fíbula, ¿ya? Y esta es la tibia. Acá algunos puntos de referencia, por ejemplo, la cresta ilíaca. Tiene que saber usted cuál es la cresta ilíaca. Este es el ilion, este es el pubis y este es el isquion, ¿ya? Ilion, pubis, isquion. Y estos son dos coxales unidos por la sínfisis púbica. Tiene la articulación del sacro, articulación
o sea, perdón, esta fusión de huesos, que es el sacro, pero eran las vértebras sacras. En el recién nacido son 5, en el adulto es uno solo, es un hueso sacro. Y el coxis, que también están fusionadas sus vértebras. Tenemos espinas ilíacas, que van por anterior y esta va por arriba, entonces se llama espina ilíaca anterosuperior. En cambio, esta va por abajo y esta por anterior y es del ilion, entonces se llama espina ilíaca anteroinferior. Este es el tubérculo mayor del húmero y este es el tubérculo menor del húmero. Trocánter mayor del húmero, trocánter menor del húmero. Ya, y acá tenemos el sacro entonces, ¿cierto? El hiato sacro, ¿cierto? El coxis. Y el ilion. Y acá, puntos de referencia, la espina isquiática, no ciática, isquiática, porque es de isquion. Y la tuberosidad isquiática, que es donde nos sentamos, ¿ya? Entonces, los músculos. Tenemos saliendo acá el músculo psoas mayor, psoas mayor. También hay un psoas menor, pero es inconstante, ¿ya? Psoas mayor se une con el músculo ilíaco, pasan por el ligamento inguinal y cuando ya pasaron unidos se llama iliosoas, ¿ya? Iliosoas. Tenemos acá lo más superficial, que es el glúteo máximo, glúteo máximo. Después vamos a tener estas fibras verticales. ¿Cómo va a reconocer usted que es el glúteo medio? Porque sus fibras son verticales. Esta acá dice glúteo mayor, pero es glúteo máximo. Este músculo que es el tensor de la fascia lata, que termina en el tracto iliotibial. Y esto es lateral. Y usted por delante y por lateral, o sea, por anterior, anterolateral, va a tener el vasto lateral. Y por posterior va a tener el bíceps femoral, cabeza larga. Bíceps femoral, porque estamos en el fémur, cabeza larga. Entonces tenemos acá el músculo glúteo máximo con las fibras oblicuas hacia abajo y hacia el lado, o sea, inferolateral, y el músculo glúteo medio con sus fibras verticales. Acá está, sacamos el glúteo máximo y ¿cómo va a saber usted? Porque, estas fibras son verticales, o sea, es el glúteo medio. Después está el glúteo mínimo, y este gran músculo que es el piriforme. El piriforme es importante porque siempre se contractura en la clínica. Entonces vamos a tener el piriforme y entre medio pasa un nervio aquí, que es el nervio isquiático, que siempre dicen, usted ha escuchado seguramente que dice ando con ciática, que es un dolor de pierna de la parte posterior del muslo y pierna, que a veces llega hasta el dedo del pie, y este nervio es porque está comprimido el nervio isquiático, que pasa entre el músculo piriforme y el gemelo superior, ¿ya? Y ahí está el obturador interno que da la vuelta a 90 grados. Entonces acá tenemos una vista medial. Cortamos la pelvis en dos, ¿cierto? La abrimos y miramos por la cara interna. Entonces tenemos este gran músculo que es el obturador interno, que da la vuelta a 90 grados hacia lateral. Este es el músculo piriforme. Y acá, ¿cómo nos vamos a ubicar con estos aductores? ¿Por qué? Porque este que va al medio es el músculo grácil. Por anterior está el aductor largo. Y por posterior está el aductor magno. ¿Ya? Otra vez. Este es el músculo grácil. Por anterior está el aductor largo. Y por posterior está el aductor magno, ¿ya? Este es el semitendinoso, lo más medial, semitendinoso. También tenemos acá una vista posterior, en donde tenemos el glúteo máximo, ¿cierto? No se ve el glúteo medio porque está tapado por la fascia glútea. Y acá vamos a tener lo más lateral, está en las maquetas, así que tienen que aprendérselo. El bíceps bíceps femoral cabeza larga, y después viene el semitendinoso y más medial el semimembranoso, ¿ya? Entonces, bíceps femoral cabeza larga, semitendinoso, semimembranoso. Y se acuerda que acá estaba, lo más posterior era el aductor magno, y después venía al medio el grácil.
Y acá está lo que les contaba yo, ¿cierto? Está el glúteo medio, el piriforme, y usted va a saber, también están las maquetas. Usted va a ver que entre el gemelo superior y el piriforme pasa un nervio que yo le dije cómo se llamaba. El nervio isquiático, que es el que se comprime a veces cuando se contractura el músculo piriforme. Entonces tenemos acá algunas zonas de referencia para las inyecciones por si algún día usted, como es de la salud, le puede tocar inyectar o le pueden preguntar los cuadrantes y todo. Los puntos de referencia son el punto más alto de la cresta ilíaca, que usted se lo puede tocar si es que mueve, así es que hace flexión de cadera. Si es que hace flexión de cadera, ahí se toca la cresta ilíaca. Después tenemos el trocánter menor, ¿cierto? Y hacemos una línea al medio y vamos a pillar el músculo piriforme, ¿cierto? Y saliendo entre el gemelo superior y el piriforme está el nervio isquiático. Acá tenemos más músculos. Entonces, estos son los del plano anterior y superficial. Entonces usted va a ver estos dos músculos que salían juntos, el ilíaco con el psoas mayor, bajando por el ligamento inguinal, entonces le va a poner músculo iliosoas. ¿Ya? En cambio, va a tener este músculo que atraviesa, que pasa oblicuo en toda la pierna, oblicuo en todo el muslo, en todo el muslo, se llama músculo sartorio, Y vamos a tener el cuádriceps, que se compone de 4 músculos, de 4 cabezas. La primera es el recto femoral. Y la segunda, tercera y cuarta es el vasto lateral, vasto intermedio que está por debajo y vasto medial. ¿Ya? Vamos a tener acá, acuérdense que lo más anterior al grácil, el grácil manda, el grácil. Lo más anterior al grácil era el aductor largo y por posterior al grácil está el aductor magno. Acá estamos en el plano más superficial, pero seguimos más profundo, pero seguimos en anterior. Y acá vamos a encontrar un músculo llamado pectíneo, que viene del pecten del pubis. Por eso se llama pectíneo. Y acá tenemos el aductor largo, ¿ven? El aductor largo, el grácil y por posterior el aductor magno. Ahí está, aductor magno. ¿Ya? Así que, y este es el vasto intermedio que está cortado acá el vasto lateral y el vasto medial. Acá están los 3 vastos, vasto lateral, vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Ya, acá tenemos cortado el recto femoral y acá podemos ver los 3 vastos claritos. Vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial. ¿Cierto? Y el aductor largo, el grácil. Acá podemos ver entonces en una vista posterior, tenemos el glúteo mínimo, piriforme, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrado femoral. ¿Ya? Acá vamos a tener de la tuberosidad isquiática saliendo estos músculos, que es el bíceps femoral cabeza larga, ¿cierto? Después al medio yo les dije que venía el semitendinoso y medial el semimembranoso y más medial todavía el grácil, ¿cierto? Entonces detrás del grácil, ¿cómo se llama este musculito? Usted tiene que saber si posterior al grácil estaba el aductor magno. Aductor magno. Y acá también vamos a encontrar un aductor corto en el plano ya más profundo. Ya, entonces tenemos el aductor largo que usted conoce y acá está el aductor corto. ¿Ya? Acá lo podemos ver también. El músculo aductor corto, aductor largo y músculo grácil, aductor magno. Y acá podemos ver en la vista medial, esta imagen ya se la había mostrado, el obturador interno, ¿cierto? Que da la vuelta a 90 grados, el piriforme, que debajo del piriforme, entre el piriforme y el gemelo superior está el nervio isquiático, y acá podemos ver el músculo grácil, que es lo más medial, ¿cierto? Lo que está más al medio, medial e intermedio, por anterior el músculo aductor largo y por posterior el músculo aductor magno. Y este que da toda la vuelta al muslo, el sartorio. ¿Ya? Y eso sería, chicos. Así que a transcribir la clase, estudiar, espero que les haya servido mucho. Así que ahora aprenderse todo y que les vaya muy bien en la prueba.